Un neurólogo argentino que tiene posgrado en Cambridge, Facundo Manes, escribió un gran libro, yo lo tengo en la mano, en físico, Cómo cuidar nuestro cerebro. Él dice que para cuidar nuestro cerebro tenemos que acompañarnos con personas más inteligentes que nosotros. Y él pone como ejemplo a Wikipedia, que es la suma de la inteligencia de personas a nivel mundial. Wikipedia es el experimento social más importante, creo, del planeta en esa área, ¿no?, de investigación. Algunos han comparado Wikipedia con importantes bibliotecas y han conseguido que coincide un 90 y algo por ciento. O sea que nos acercamos a Wikipedia a pesar de estar descreditada por algunos errores históricos, pero podemos tener algún tipo de referencia, ¿no? Entonces Facundo Manes dice, no se desvinculen, anden con personas más inteligentes que ustedes para cuidar nuestro cerebro. Ya la palabra de Dios, la Biblia nos enseñaba a que nos dejemos aconsejar por los viejos, por los antiguos. Cuando Chávez llegó al poder, tú eras un niño, Ya yo era una persona adulta, ya era pastor. Así que déjate instruir y enseñar por los viejos. Así lo dice la palabra de Dios. Dice, preguntá a los años, preguntá a los antiguos, a los viejos. Por eso es que es importante la historia. La historia es la ciencia que estudia el pasado para conocer nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Dice Wikipedia en cuanto a política, es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otra forma de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos y el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana, al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder, según sea necesario, para garantizar el bien común en la sociedad. ¿Quién fundó la primera política? Dios, en el huerto, donde puso a Adán y a Eva, distribuyó poder, distribuyó responsabilidades para el bien común. Ahí se funda la primera política, la política divina. Ahí se consolidó el pacto edénico. Luego, después del pacto edénico, ellos fallaron y se les volvió a dar otras leyes en organización. Se permitieron todos, Dios tuvo que tomar una sentencia compleja y difícil, pero creo que fue muy misericordiosa para raer de la tierra la psicopatía de Caín y de toda la familia. Y allí se tomó la terrible decisión de otra política, una política de Estado de parte de Dios, de la pena capital para aquellos que no creyeron. Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos entraron en la barca. Pero aún así yo creo que las personas que oyeron y escucharon a Noé, esas personas ahogándose pudieron haber clamado. Y si tenemos a Jesús en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese verbo estaba crucificado en la cruz. Y Jesús jamás perdió su naturaleza divina. Quiere decir que el mismo Jesús que sintió misericordia por un ladrón muriéndose, pudo haber sentido misericordia por aquellos que se estaban ahogando, y aquellos que pidieron perdón y recordaron la palabra de evangelización se pudieron haber salvado. Esa es mi tesis, ¿no? Esa es mi tesis siempre en defensa de las políticas de Dios. Dios es un excelente político. El modelo perfecto de política está en Jesucristo, el gran Mesías, el reino milenial. Siempre Dios ha hablado de su política bella y hermosa. El grave problema de nosotros es que desechamos la política de Dios para establecer la nuestra. Luego Dios, después del diluvio, establece la era patriarcal y comienza un estado de promesa sobre Abraham, sobre Jacob, sobre Isaac, Jacob, y termina con Moisés. Ahí se funda el Estado de Israel a través de la ley de Moisés. Después de la ley de Moisés vinieron 400 años de jueces, donde Dios en teocracia, elegía el gobierno y la persona que iba a gobernar.
En ese proceso hermoso, Dios eligió a una Débora. De pronto, y lo que Dios va a hacer acá en Venezuela es avergonzar al diablo y a los demonios, al comunismo y al socialismo a través de una mujer llamada María. María. Esa es la política de Dios. Dios elige a quien Él quiere, como Él quiere, de la forma como Él quiere. A una mujer y a un señor de edad de 74 años, un hombre sabio, consumado, pacífico. Me parece una buena dupla. Una mujer representa que Dios vence a los fuertes con lo más débil y enseña a los jóvenes con lo más antiguo y viejo, porque ese hombre es un hombre sabio que Dios lo va a usar en su pacifismo para traer un cambio para Venezuela. Eso es política, hermano. Dice Eclesiastés, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando por primera vez Chávez llegó en el 99, ganó, tú eras un niño. Entonces debes de preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ya se agotó el tiempo de ese proceso y hay que buscar un nuevo aire. Y Dios nos ha dejado la democracia para impulsar la libre competencia, para quitarle todo el poder, porque Dios nunca quiso darle todo el poder a un hombre. Por eso es que Dios no le gustó que el pueblo pidiera rey. Porque cuando Él elegía a un cacique, a un caudillo, era conforme a su corazón. En cambio, el pueblo elige y no sabe lo que hay en el corazón del hombre. Entonces vino el tiempo del reinado, también Dios disciplinó, gobierno. Por eso que tenemos el libro de los jueces, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica. Vemos allí claramente que Dios es un Dios de gobierno. Soy profesor y como profesor adjunto al Ministerio de Educación tengo que enseñar la política del Estado, que es la Constitución. Yo amo mi Constitución. La defendí la primera vez cuando la hizo Chávez. La defendí y la aprobé porque era muy buena. Había leído las dos constituciones y me parecía la segunda muy buena, mejorada. Entonces la abracé y la hice mía. Esa es mía. Cuando Chávez la quiso cambiar por andar en sus desvaríos de soberbia, de locura, yo le dije, no la vas a cambiar, Chávez. Al principio los opositores me dijeron que yo estaba loco por aprobarla la primera. Pero luego se pusieron de mi parte a defenderla. Entonces siempre los locos no se ponen de acuerdo. Pero las personas coherentes somos de un solo pensamiento, de una fe, una sola conciencia y un amor no fingido. Entonces estamos en un momento entre elegir dos malos. Hay que elegir el menos malo. Así lo dijo Erasmo Rotterdam, un gran sabio humanista. Que nos dio el Textus Receptus. La Biblia que hoy leemos vino de ese trabajo tan grande y hermoso de nuestro hermano Erasmo Rotterdam, la Reina Valera. Entre dos malos hay que elegir el menos malo. Ahorita nos corresponde elegir a Inmundo, porque es la mejor propuesta de personas que se han sumado, porque en alternar los gobiernos, por eso que Dios quería la teocracia, porque alternaba el caudillo. En cambio, el reinado prosecutivo iba a traer problemas. La democracia se parece un poco a la teocracia, pero ahora es democracia, que es el pueblo. Entonces, está un poquito más cerca de la voluntad perfecta de Dios. Eso es política, hermano. Entonces, como profesor y pastor, tengo que hacer política, porque Dios es político. ¿Pudiste entender, muchacho? Por ahí te vi en un video con una franela del PSV. No, hermano, hay que cambiarlo. Hay que buscar. Por cierto, aquí en la Concepción empezó a llegar el agua. Después de 5 años que no teníamos agua, sufriendo la agonía, arreglaron el problema en los últimos días. Están apurados, ¿viste? Pero eso lo hace la buena competencia. Entonces, ahora gana la oposición y de ahí en adelante vamos a hacer una competencia más abierta y eso nos va a ayudar a todos. El que mejor lo ofrezca, ese le damos un voto. Eso es democracia, hermano. Eso es gobierno, eso es política. Así Dios nos ha dejado la democracia para aliviar un poquito los tormentos y las soberbias de los hombres. Dios te bendiga y te guarde, pues.